Amén. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, dice, la enseñanza se centra en el versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Fíjese que toma un sentido mucho más suave de las personas que proveen de Dios su alimento. Aquí el predicador está pidiendo de que el Señor sea quien le provea su alimento, el que Él sea el que le provea todas las cosas. Y en este caso, el predicador es muy claro cuando él está haciendo énfasis en que no quiere que nadie más le provea, sino que quiere que sea Dios el que provea todas sus necesidades. ¿Qué habrá pasado el predicador? Podemos decir que es Salomón, podemos decir que es Agur, pero también podemos llamar el predicador para no entrar en que si fue, etcétera, quién fue. Entonces, el predicador, ¿qué habrá pasado él en el caso de que llegó a entender de que no necesitaba de nadie más? Y no es porque fuera una persona orgullosa en la cual no podía tomar de alguien más, sino que había comprendido que el único que le podía dar sentido a su vida y que conocía sus necesidades era el Señor, que era Dios el que conocía exactamente lo que él necesitaba para su vida. Muchas veces nosotros, ni nosotros mismos sabemos qué queremos. No sé si ustedes se encontraron en esa situación en la cual uno sale y no es como aquellos días, ¿verdad? Que uno se levanta y dice: hoy tengo ganas de comer tal cosa, o tengo ganas de ir a ver tal cosa, o tengo ganas de hacer tal cosa, y etcétera. O hoy me voy a poner esta camisa y me voy a poner este pantalón, y etcétera. Pero hay días que uno dice: ¿y qué hago ahora? ¿Qué hacemos? Etcétera. Entonces, le estaba dejando esa opción de su vida al Señor. Le estaba diciendo, no es que el Señor le iba a decir de ahora en adelante la camisa que se iba a poner, que iba a comer, no, estoy hablando en la parte espiritual. Entonces, no está buscando esperanza de alguien más, no quiere poner su confianza en nadie más. Otra cosa que me llama la atención es que el predicador no habla a la ligera, porque normalmente cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad, hablamos rápido. ¿Por qué? Porque queremos cubrir esa necesidad y queremos ver, y no nos damos cuenta, amén, de lo que hablamos. Entonces, por experiencia había entendido cuál era el mejor proceso para su vida. Había entendido de que necesito que sea Dios quien me provea. Y no solo está hablando de lo material, ya lo vamos a ver más adelante. No se refiere a solo de lo material, sino que también a la parte espiritual, que es mucho más importante la parte espiritual que la material. Entonces, ¿qué hace el predicador? El predicador hace una petición.
Aunque no sé si en su versión dice el versículo 7, dos cosas te he demandado. En el original no es una demanda. Sí. Para nosotros, cuando alguien demanda algo, es alguien que exige algo. Alguien que lo tiene, yo me lo tengo, me lo tienes que dar. Es como cuando un hijo le dice al padre, dame de comer. Y el padre le dice, pero no, es que es tu responsabilidad, es una demanda. No, aquí no está hablando de una demanda como tal, sino que esta palabra demanda en el original es una petición en forma de oración. Amén. Es una oración la que hace el predicador. Entonces el predicador dice, dos cosas te he orado, dos cosas te he pedido, dos cosas en oración te he buscado. Es la forma. Y el predicador le está pidiendo al Señor dos cosas: dirección y consejo. O dirección o consejo. Amén. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Miren, lo que le está pidiendo no es que le dé las cosas materiales, no le está diciendo quiero esto, quiero aquello, no, le está pidiendo cómo hacer las cosas. Le está pidiendo dirección y consejo, o dirección o consejo. Nuestro error es que en ocasiones nosotros traemos solicitudes, no traemos una petición, que es muy diferente, ¿verdad? Es la forma en que nos presentamos delante de Dios, porque muchas veces llegamos donde el Señor, pero llegamos como: Señor, quiero esto y esto. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros al Señor: Señor, ¿cómo quieres que haga esto? O ¿qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor: ¿qué esperas de mí? Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? O guíame. Pero muchas veces nosotros le decimos al Señor: Señor, Señor, ayúdame a guiar a mi familia. Pero no le preguntamos cómo guiar a la familia. Solo le decimos: Señor, es que yo quiero guiar a mi familia. Pero muchas veces el Señor está esperando decirnos cómo debemos guiar a la familia. Y nosotros no estamos pensando en que el Señor nos diga, nos dé la dirección, sino que nosotros queremos como que quedar bien con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a pedir nosotros? Dirección y consejo, o dirección o consejo en nuestras vidas. Podemos llegar a saber qué necesitamos. Usted y yo podemos llegar en un momento a saber qué necesitamos. Yo necesito esto y esto. Pero muchas veces no nos gusta hacer un sacrificio. ¿A qué me refiero? Bueno, hasta que la vida, salud, familia, matrimonios, hijos, etcétera, está en problemas, buscamos ayuda. Y el mejor ejemplo, aunque sea repetitivo, es nuestra salud. Nos sentimos mal, no sabemos qué tenemos porque no somos doctores. Y muchas veces aún un doctor puede creer que es algo, aún él mismo, pero se hace un examen, ¿verdad? Y en el examen sale todo. Entonces, nos sentimos mal, vamos donde el doctor hace los exámenes. ¿Qué es eso de examen? Mire, es llegar a saber cuál es el problema. Es que nos digan cuál es nuestro problema, qué está ocasionando lo demás. Entonces viene el doctor y normalmente usted tiene que cambiar su forma de alimentación. Porque no es otra cosa. ¿Por qué nos enfermamos? Porque nos alimentamos mal. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos cansamos? Porque somos sedentarios. Entonces necesitamos alimentación y un tipo de ejercicio. Vaya donde usted vaya, dígaselo a quien se lo diga, el doctor siempre le va a decir lo mismo. Y entonces usted dice: no, voy a buscar una segunda opinión. Y entonces yo le digo, el doctor dice: mire, usted coma bien y haga ejercicio. Y le decimos al doctor: mire, y si me da unas pastillas y me voy a comprar aquel aparato que hace... No, dice el doctor, usted necesita salir, porque al caminar
¿Qué ejercicio le dejan a uno? Caminar. Mire, cuando usted camina, todo su cuerpo entra en funcionamiento, su cerebro se despeja, etcétera. Ahora, ¿cuántos de nosotros ya sabemos la respuesta a muchos de nuestros males? Pero no queremos hacer ese sacrificio. En cambio aquí el predicador le está diciendo, dime lo que tengo que hacer y lo haré. Dime lo que necesito. Hay que hacer un sacrificio, Señor. Entonces dímelo, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que le pide el predicador al Señor? Fíjese que el versículo 8 dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Qué estaba buscando el predicador? No engañarse a sí mismo. Porque, y vuelvo otra vez al ejemplo, viene el doctor y nos dice, usted no puede comer hamburguesas porque lleva demasiada grasa. Ni puede comer papas fritas ni soda. Pero como es sábado, entonces voy y pido del pollo ese que va al grill, y no me como de las papas fritas, sino que pido de las otras y pido gaseosa light. Ese pollo ha estado guardado, le han puesto preservantes, le han puesto un montón de cosas, porque para que esté tanto tiempo hay que cuidarlo, si no se arruina. El tipo de pan, etcétera. Y entonces cuando llegamos a la casa nos tomamos un zumo de limón y nos tomamos unas pastillas de aceite de pescado, porque eso nos va a ayudar. Es engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto de engañarse a sí mismo? Porque el predicador sabía que tenía un corazón engañoso. El predicador, sabía que en su corazón no podía confiar. Usted puede confiar, no me responda, pero ¿usted se atrevería a confiar en su corazón? Sinceramente, yo no. ¿Por qué? Mire, ¿por qué le digo esto? ¿Cuántos de nosotros somos precavidos? Y muy difícilmente alguien nos puede engañar. Porque ya tenemos cierta vida, cierto kilometraje o cierto millaje, ya conocemos unas cosas, ya hemos pasado por unas experiencias, y entonces viene alguien y llega y nos dice, mire, le voy a vender esto que es milagroso y que mire, que no sé qué. Y usted dice, eso es perder el pisto, eso es perder el dinero, eso es botarlo. No, que mire que le voy a vender este carro, y este carro, mira, apenas tiene 200,000 millas, pero funciona y corre. Y usted dice, aunque usted lo vea nítido, el carro por fuera y todo lo demás, pero el motor ya está gastado. Entonces, usted sabe que dentro de poco tiempo le va a dar problema. Ya no se lo engañan. Ya no se lo engañan a uno. No, que mire, que no sé qué, que no sé cuándo, etcétera. Y entonces hemos llegado a tener una cierta habilidad de que nadie nos puede engañar. Pero qué triste es que muchas veces nuestro propio corazón nos engaña. Y nuestro corazón es el que nos dice, no hombre, tan duro que sos. ¿Y por qué sos así? Sí, es cierto, la palabra de Dios dice que tienes que hacer tal cosa, pero no seas tan exigente. No hombre, eso lo que estás haciendo, etcétera. Entonces, muchas veces sí permitimos que nuestro corazón nos engañe. Quiero que me acompañe rápidamente a Jeremías 17. Versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Dice,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Dice que engañoso es más que el más listo del mundo. Engañoso es que, mire, en nuestro corazón de un momento a otro nos puede llevar a una condición por una mala decisión. Todo estaba bien, pero nos tocaron el sentimiento, nuestro corazón nos dijo, no, es que mira, es que pobrecito, no, es que pobrecita, no, es que mira, que no sé qué, que no le ve los ojos como dice las palabras y que ya casi va a llorar, y etcétera, ¿verdad? Pero normalmente uno ya es habilidoso, no cualquiera lo engaña, pero su corazón sí. Es que es nuestro corazón, no es la otra persona que tiene el poder, no, es nuestro corazón. Ahora, ¿por qué muchas veces no le creemos nosotros a las personas que están en la calle pidiendo dinero? Porque uno dice, ¿cómo es posible que alguien de 30 años esté pidiendo cuando tiene fuerzas, cuando tiene edad, cuando tiene las posibilidades, cuando tiene una oportunidad, etcétera? Uno dice, no hombre, ¿cómo le voy a dar, cómo le voy a regalar algo que yo me gané? Entonces, el predicador se enfoca en una cosa, es, ayúdame a dirigirme, dame consejo, porque mi corazón me puede derrumbar, me puede apartar del camino. Y dice el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Fíjese que vanidad y mentira, esta palabra de vanidad y mentira o mentirosa, no tienen la misma raíz hebrea, no es la misma raíz, pero significan lo mismo. Amén. Las dos significan engaño. Tanto la vanidad por el hecho de que como tengo riqueza, ¿verdad? Es un engaño. Pero si tengo riqueza, ¿cómo es que puedo engañar? Y escasez es mentira, porque cuando uno no tiene nada, ¿cómo sale de adentro, verdad? Esa inconformidad en nuestras vidas, en decir de que a uno Dios no lo bendice, que a uno Dios no lo guarda, que Dios se ha olvidado de uno. Entonces, las dos palabras tienen un significado en común y es engaño. La vanidad es tener cosas, pero sentirse vacío. Es un fraude porque al final lo externo no es compatible con lo interno. Hay personas que lo tienen todo. Y de verdad, materialmente, lo tienen todo. No es mentira. No es que me contaron, ¿verdad? No es que me contaron. Había... dice, en El Salvador hay un amigo dice que cuando él estaba en el colegio, dice que cuando estaban en la escuela, dice que tenían un compañero que llegaba en un carrito todo viejo. Dicen que al colegio él llegaba en un carrito todo viejo. Entonces la cosa es que él siempre hablaba de que, dicen que siempre lo oían decir, que él decía que tenía un BMW y que tenía un Mercedes. No, es que el Mercedes de mi mamá y el BM de mi papá, pero dicen que él llegaba en un carrito viejo. Entonces dice que nadie le creía. Nadie le creía. Hasta que un día fueron todos a la casa, tuvieron que ir a la casa de este compañero a hacer las tareas. Tenían que hacer un trabajo, un proyecto. Y entonces dicen que a la hora que llegaron los papás, sí llegaron en los carros que él había dicho que tenían, pues. Dice que todos se quedaron con la boca abierta, primero por los carros, ¿verdad? Porque eran unos modelos, últimos modelos, etcétera, y todo lo demás. ¿Cuántas personas pueden tener todo lo material? Porque uno lo puede ver, lo puede observar, pero internamente no tienen nada. Entonces, la vanidad es tener cosas, pero sentirse vacío. La vanidad es tener lo material,
y sentirse vacío. Y escasez es no tener lo material, porque no se tiene lo material, y sentirse vacío también. Amén. Entonces vemos que aquí, que entonces lo vacío no depende de mi condición material. En lo que está hablando aquí el predicador es de una condición interna. Entonces, ¿cómo es posible entonces, ahorita que estoy compartiendo eso, cómo es posible entonces que el apóstol Pablo podía decir, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez? Estaba diciendo Pablo, quiere decir que sé vivir con riqueza y sé vivir en pobreza. ¿Por qué Pablo podía decir esto? Porque su condición interna era diferente. Entonces, cuando yo tengo una condición interna favorable, amén, la riqueza como la escasez o la pobreza no me mueve, porque primero estoy lleno internamente, y como estoy lleno internamente, ni la pobreza ni la riqueza me va a desviar. Amén. Entonces, y hay algo más que una persona vacía internamente, o mejor dicho, está consciente de que se siente una persona inútil. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar es algo material, pero muchas veces carece de algo emocional. Qué difícil. Miren, ¿de qué me sirve que yo venga y le diga, hermano Oscar, no hay problema, aquí está esto? Pero él no está esperando algo material, sino que está esperando que yo lo fortalezca, o que yo le diga algunas palabras como el Señor te bendiga, te guarde. Pero, y con eso queremos cubrirlo todo, ¿verdad? Usted puede ver personas pero es que muchas veces no se necesita lo material. Uno no está esperando lo material, porque lo material está cubierto. ¿Cuántas veces nos han preguntado nosotros, ¿y en qué te podemos ayudar? Y uno dice, no, la verdad que no hay nada. Está cubierto todo, gracias a Dios. No me hace falta nada. Bueno, sí, ¿verdad? No, es que la vida, sí, la vida hay que echarle ganas a la vida. Ya vas a ver, todo va a salir bien. Qué difícil es que nosotros no tengamos algo interno. De poder decirle a alguien, pero que esas palabras no suenen vacías, sino que poder decirle a alguien, mire, no se preocupe, yo conozco a uno que es grande, yo conozco a uno que es a Dios y que se lo llena todo. Y que mire, si oramos, y mire, y si le decimos a Él, ya va a ver que si lo ponemos nuestras peticiones con Él, Él va, etcétera. Entonces, ¿qué hay en nuestro interior? ¿Cómo estamos? El predicador no quería ser inútil para Dios. Usted y yo tenemos que ser útiles para Dios, y para poder ser útiles tenemos que tener algo para dar. Por eso hace su petición. Ahora, ni pobreza ni riqueza, ¿verdad? La petición es que su vida no quede entregada a ninguna de las dos situaciones. Esto de no me des, esta palabra, des o dar, es poner en marcha o iniciar una acción. Significa que esto lleva un proceso. Cuando algo se pone en marcha es porque ya empezó el proceso y hay que esperar hasta que termine. O una acción, cuando llega la acción del Estado, ¿verdad? Y dice, no, le vamos a poner una multa, un ticket, y tiene que cumplirla. Esa es una acción. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es enviar nuestras vidas a una condición de la cual no podamos salir.
Uno de los dos significados es derramar, o riqueza o pobreza, es derramar. Ahora, yo le pregunto, si usted agarra un vaso con agua y lo tira al suelo, ¿usted lo puede recuperar todo? Primero, no recuperamos la cantidad y segundo, ya está contaminado. Porque creo que ninguno de nosotros se lo tomaría, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo el predicador al Señor, no permitas que derrame mi vida. Porque no me voy a dar cuenta cuando entré en ese proceso y vaya a hacer que no me detenga. Si me das riqueza, vaya a hacer que me olvide de ti. Si me das... Y fíjense que no estoy en contra de que el Señor dé riquezas. Es que el punto principal aquí no es, si ustedes se dan cuenta, la condición económica es la condición interna. ¿Por qué? Porque si el Señor da riqueza, al tener una condición correcta, se puede manejar. Y al haber escasez o pobreza, pero teniendo siempre al Señor en nuestro interior, también se puede manejar, se puede vivir. Entonces, ¿qué es este dar? Es extraer en esa, es como poner en prisión nuestras vidas, con el propósito de que sean destruidas. Le estaba diciendo el predicador, Señor, no permitas que ninguna de las dos condiciones me destruyan. Oigan, las dos destruyen. Las dos. Es perder derechos, es depender de otros. Por esa razón, si se recuerda, al principio fue, ¿cuál era la petición? Quiero depender de ti. Quiero que tú me indiques el camino por el cual quiera andar. ¿Cuál era el temor que tenía el predicador? Y era que en cualquiera de las dos situaciones entrara en rebeldía. Porque así es. Cuando se tiene todo, uno se vuelve rebelde con el Señor, ¿verdad? Ya no quiere orar, ya no quiere venir, uno se siente que está bien. Pasamos, y tengo la libertad porque nos congregamos solo culto, pero en muchas personas, y no estoy hablando por aquí, pero en muchas personas uno empieza a ver el cambio. Cuando el Señor empieza a bendecir a las personas, ya no viene jueves, ya no viene martes, de ahí viene solo el domingo. Y le digo, después de tantos años, uno dice, algo está pasando. Y entonces de ahí solo aparecen los domingos y después un domingo sí, un domingo no. Y después se llega un domingo al mes. Y uno dice, no es que uno quiera desearle mal a nadie, pero es que como uno sabe que con el Señor hay que tener cuidado, y uno dice, ya les va a pasar algo. Ya van a venir corriendo, es que solo es de esperar, solo es de esperar. Y así sucede. Pero fíjense, normalmente uno empieza siendo fiel al Señor porque hay una necesidad. Y cuando el Señor nivela nuestra vida materialmente nos olvidamos. Pero aquí también se da el caso cuando es quitado. Porque ¿cuál es la excusa? Es que no tengo. Y aquella mujer que presenta al Señor, cuando dice, ¿quién dio más? ¿La mujer que dio todo lo que tenía o aquel que le sobraba? Entonces da el que quiere, no el que tiene. Entonces el predicador le está diciendo, Señor, dame dirección. ¿Para qué? Para que cuando tenga, lo haga bien. Y que para que cuando no tenga, también
lo haga bien. ¿Por qué? Porque el no manejar cualquiera de las dos situaciones es darnos por vencido, es darle la victoria a otro. Entonces, el predicador pide lo necesario. El predicador lo tenía bien claro. Era la porción diaria. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Dice la segunda parte del versículo 8. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. La porción diaria era o es la ración correcta. ¿Por qué? Porque dice el predicador, si recibo más, probablemente no regrese. Si recibo menos, me voy a molestar. Es como cuando el gobierno da ayuda, ¿verdad? El gobierno no le puede dar la ayuda de una sola vez, sino que le va dando poco a poco. Y mire, y qué terrible es que estas personas que van a pedir ayuda al gobierno nunca están satisfechas. Si les dieron más, imagínense que por una razón les dieron, en lo que les van a dar este mes, les dieron $10 más. Que por qué solo $10 no es nada y les están dando más. Y entonces viene el siguiente mes y se equivocan y le dicen, mire, como el mes pasado le dimos $10 más, nos equivocamos. Hoy le vamos a dar $10 menos para que, ¿por qué? Ese fue su problema, no fue mi problema, fue el suyo. Entonces, cuando habla de que le dé la porción necesaria, es como que agarraran, es como que se tuviera un pan completo. Pero no significa que me voy a comer todo el pan, sino que voy a agarrar un pedazo, es decir, arrancar un pedazo y decirle, esta es tu porción diaria. Esto es lo que necesitas para hoy. Esto es lo que te va a mantener. El Señor sabe por qué. ¿Por qué le decía eso? Bueno, Señor, si me das más, me voy a engordar. Y si me das menos, me voy a debilitar. Necesito tener una vida equilibrada. Por eso, manténme del pan necesario. Aquí el pan, como figura de la palabra de Dios, nos muestra que es necesaria una porción diaria. Entonces, para mantenernos, ¿qué es necesario? Leer la palabra y orar. Sí, no, pero entonces yo lo busco. Es que así es. Llegue usted, abra su Biblia y aliméntese diario. Y esto nos va a mantener. Mire, el ejemplo a mí que mejor se me viene a la cabeza es cuando alguien está en cuidados intensivos o cuando alguien está en el hospital. Y entonces le están dando la medicina, ¿verdad? Y entonces los parámetros están ahí. Para tal enfermedad o el caso que sea, el diagnóstico es este. Y entonces se le tiene que dar tanto y tanto y tanto. A tales horas, esto y esto. Si se le da más de la medicina, muchas veces se corre el riesgo. En el caso, imagínense que necesitan darle esteroides a la persona, porque necesitan desinflamar algo internamente, porque algo está pasando, etc. Si le dan más, el problema no va a ser ahorita, el problema va a ser después. Y si le dan menos, el proceso se alarga. Entonces muchas veces viene la familia y le dice al doctor o al hospital, pero hagan algo más. No podemos hacer algo más. Tenemos que mantenerlo vivo. Ahorita la misión de nosotros es mantenerlo vivo, que se mantenga vivo, para que cuando se recupere, poder empezar otro proceso. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en ese proceso o en ese proceso nos tiene Dios? Nos está tratando de mantener vivos. No, pero Señor, yo quiero correr, yo quiero esto, yo quiero aquello. No.
te estoy tratando de mantener vivo, de que no te mueras, de que no te apartes, de que no te pierdas. Le estaba diciendo, manténme. Qué importante, por esa razón. Pero ¿hasta cuándo es que el predicador llegó a entender esto? Hasta que se había equivocado un montón de veces y había cometido los errores de su vida y dice, vanidad de vanidades es todo, de nada me sirvió tener riquezas. ¿A dónde me llevó? A cometer cosas que no debería de haber cometido. El predicador dijo, Salomón dijo que lo había probado todo. Imagínense. Lo que él quiso, lo probó, lo mandó a traer, lo compró, vio, gustó y dice, he visto todo, he probado todo de lo que hay debajo del sol y no sirve de nada. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra petición al Señor? Señor, manténme. No permitas que me desvíe, no permitas que me muera, no permitas que me aparte. Y esto es tanto en tener riquezas, sí, como también en tener pobreza. No, manténme de lo necesario. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es esta palabra cuando dice manténme del pan, pero del necesario? Fíjese que esta palabra necesario en el original no significa cubrir una necesidad, sino es tener una vida con leyes, gobierno, estatutos y reglas. Que todo pareciera ser igual, pero cada uno tiene un concepto diferente, aunque todo es aplicable a lo mismo. Es tener una vida con leyes. ¿Por qué razón nosotros no salimos del camino? Porque no tenemos leyes. Porque no dejamos ser gobernados por el Señor. Entonces el predicador le estaba diciendo al Señor, gobiérname tú. Cuando dice una petición te hago, es gobiérname tú. Una petición te hago, manténme bajo tus leyes. Manténme bajo tus estatutos y tu regla. ¿Y eso qué significa ahora? Que si usted quiere mantenerse en el Señor y no sentirse vacío y ser útil, usted tiene que tomar su palabra, es el pan. Manténme del pan necesario. Manténme, que esta palabra sea mi ley, que esta palabra sea mi caminar, que esta palabra sea la que me conduzca. Ahora, ¿por qué cree que el Señor permite que sea el predicador el que escribe los proverbios? Porque mire, no es por gusto que tengamos consejo para todos los días. Ahora, ¿por qué en nuestra vida, en algunos momentos, no estoy diciendo que todo el tiempo, ¿por qué en nuestra vida en algún momento la sentimos vacía, sin rumbo, sin dirección, sin propósito? Aunque nosotros sabemos. Ustedes como padres dicen, no, mi meta en la vida es, bueno, esforzarme y sacar a mis hijos adelante, tener un trabajo, el Señor, cubrir las necesidades, formarlos, enseñarles cómo es la vida y que ellos el día de mañana sean unas personas independientes, sean productivas, sean felices, tengan familias, etcétera y todo lo demás. Pero aún a pesar de que nosotros tenemos, claro, todo eso, hay una parte muchas veces que sentimos en un vacío y no sabemos qué es. Bueno, aquí está. Es vivir bajo una ley. Entonces, ¿qué nos mantiene a nosotros? Vivir bajo la ley de Dios, vivir bajo sus estatutos. Es como cuando labramos nuestras vidas. Labrar la tierra es prepararla. ¿Por qué? Porque hay que sembrar. Y la ley dice que si yo no siembro, la ley natural, ¿verdad? No estoy diciendo que la ley natural dice que si yo no siembro, nunca voy a tener cosecha.
Pero también la ley dice que si no preparo primero la tierra y después pongo la semilla y después riego y cuido, etcétera. Ve, es todo un proceso. Es un estatuto, es una ordenanza. Todo en la vida está bajo leyes. Y nuestra vida tiene que estar bajo las leyes de Dios. Entonces, cuando el predicador viene y dice, 2 cosas te he mandado, es manténme bajo tu ley. Y tu ley va a ser la que no me olvide de ti. ¿Por qué nos olvidamos muchas veces del Señor? Porque nos hemos olvidado de su palabra. ¿Por qué muchas veces hemos sentido de que el Señor nunca nos escucha? Y usted puede decir, no, pero mire, es el primer día del año, No, si para eso, por eso es. El tema no lo había dicho. Yo puse que Dios nos mantenga este año. Porque es necesario de que empecemos el año bajo sus estatutos, bajo sus leyes, bajo su gobierno. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a mantener. Y cuando venga la abundancia, pues la vamos a disfrutar. Y cuando venga la escasez, pues nos vamos a aguantar, no importa, no pasa nada. Pero no nos vamos a sentir vacíos, no nos vamos a sentir sin rumbo, no nos vamos a sentir sin dirección, sino que al contrario. Bueno, Señor, así como hay tiempo, es que mire, así es igual en la tierra. Hay tiempo que llueve y hay tiempo que deja de llover. ¿Por qué? Para que haya un equilibrio en el planeta. Imagínense que pasara lloviendo todo el tiempo o no lloviera. Entonces muchas veces nosotros queremos que llueva, ¿verdad? Y entonces pasamos cantando todo el año, abre los cielos. Queremos que el Señor nos bendiga. No, fíjense, hasta en esto es necesario un equilibrio en nuestras vidas. Hay momentos de abundancia, vamos a disfrutar. Hay momentos de escasez, pues nos ayudan. Hay equilibrio sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere hacer? Mantenernos. Entonces, ¿qué es necesario? Es vivir bajo las normas de Dios, bajo su palabra. ¿Qué es mantenernos? Es vivir bajo la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aceptarla y cumplirla. Es hacer lo que Dios nos manda y guardar su pacto. Es tener cuidado de los mandamientos. Si yo no leo la palabra todos los días, usted sabe que cuando se va a volar un avión y se va el piloto, cuando llega el piloto, usted sabe que el piloto tiene que leer el procedimiento. Hay un protocolo que lo tiene que leer siempre. El piloto, el capitán del avión, de seguro se lo puede de memoria. Porque tienes 10 años, 15 años de volar, se lo puede de memoria, no importa. Pero la regla, el mandamiento o el estatuto o la ley lo manda a él, que aunque se lo pueda de memoria, tiene que hacer todo el protocolo otra vez. Y empiezan 1, 2, 3, 4, hasta que termina todo. Igual es en la operación, cuando alguien va a operar, cuando un médico va a operar, hay un protocolo. Imagínense que a alguien lo van a operar y no lo han anestesiado. Y viene el doctor y solo llega y lo raja de una sola vez, ¿verdad? Entonces hay un protocolo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no nos mantenemos equilibrados? Porque el protocolo de nuestra vida, que es la palabra de Dios, o que debería ser la palabra de Dios, no lo estudiamos. Amén. Entonces, ¿cómo? Y con eso finalizo. ¿Cuál es la única forma de ser mantenidos por Dios? Es por medio de su palabra, no hay otra. ¿Para qué nos reunimos nosotros en este lugar? Para estudiar su palabra. Ahora, de los demás días es su responsabilidad. Aún este día, usted tiene que tener una oración personal, usted tiene que tener una lectura personal. Esa es su búsqueda. Entonces,
Usted decide cómo vivir su vida. Con riqueza, con pobreza o con la porción de Dios. Hay tres formas: riqueza, pobreza, que al final es lo mismo, un vacío, es vivir alejado de Dios, o con la porción diaria del Señor. Y aunque usted crea que es muy poco, le aseguro que le va a llenar más que cualquier cosa de este mundo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias porque nos permite, Señor, comenzar un nuevo año. Y qué mejor manera, Señor, qué mejor manera de decirte: en este año manténnos del pan necesario. Queremos vivir bajo tus reglas. Queremos vivir bajo tus estatutos. Señor, la razón por la cual el predicador decía que no quería riquezas o no quería pobrezas es porque sabía que en ninguno de los dos extremos se iba a sentir lleno. ¿Cuántas personas en este mundo alcanzan el éxito y se sienten vacíos? Y muchos de ellos regalan todo, dan todo y se van allá a lo más lejano y se quedan sin nada, creyendo que el haberlo dado todo los iba a llenar, y tampoco los llena. Señor, hoy te pedimos, hoy te rogamos a ti que nos des dirección, y eso es que vivamos bajo tus normas, bajo tus leyes. Y entonces, Señor, y solo así tendremos una vida satisfecha. Señor, ese es nuestro deseo, que en este nuevo año tú pongas orden a nuestras vidas y nos hagas sentir satisfechos y nos hagas sentir bien. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti para salir adelante, para tener propósito en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén.